el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a leer del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Era forastero y me acogisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te visitamos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad os digo que cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Palabra del Señor. Queridas hermanas, estamos en los últimos días, el último día, se puede decir, de este tiempo escatológico que hemos vivido durante el mes de noviembre. Mañana por la tarde, en vísperas, ya comenzamos con el Adviento. Pero estos últimos evangelios, si os habéis fijado, los domingos sobre todo, durante el mes de noviembre, han sido evangelios todos que tienen ese tinte escatológico, apocalíptico. Escatológico es una palabra griega, eschatón, fin. Escatológico quiere decir que se trata del fin, del final, lo que se llamaba antes de las postrimerías, de los novísimos, muerte, juicio, infierno y gloria. Eso es lo que ahora la teología, bueno, ahora y siempre, ha llamado escatología, el tratado de lo último, del final. Pero esta escatología viene marcada sobre todo por el Evangelio al final y la liturgia. Si os dais cuenta, en el mes de noviembre ha habido 3 evangelios muy importantes. El primero, el de las vírgenes con aceite o sin aceite, escatológico. Al final, las que no tenían aceite no entraron en el reino, no entraron en el banquete, podemos decir. El segundo evangelio, que fue el domingo anterior a este último, pues fue el de los talentos, escatológico también del todo. Es decir, se nos ha dado unos talentos, hemos negociado con ellos, pero el que no negoció, pues no puede entrar en el reino también, porque escondió el talento, un talento que no fructificó. Y finalmente el último domingo es este que os acabo de decir. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed, fui forastero, estuve desnudo, enfermo, en la cárcel y vinisteis a verme.
Este último es tan escatológico que se titula El juicio final. Yo lo he leído porque estos tres están en el capítulo 25 de San Mateo. La Iglesia este año nos ha colocado estos tres. Capítulo 25 de San Mateo. Y este último lo titula, la traducción esta de Jerusalén, lo titula El juicio final, el que he leído. Pues bien, estamos ante la escatología, pero claro, esto no es una cosa para pensar, no es una cuestión de pensamiento, sino que es una cuestión personal. Yo me he metido en la escatología, claro, porque con 85 años, pues estoy muy cerca del esjatón. El esjatón es el final. Cuando estudiábamos estas cosas de jóvenes teólogos, ya nos decíamos los unos a los otros a veces, cállate, que te va a pillar descuidado el esjatón. El esjatón es el fin, que viene, que llega. Y bien, yo con 85 años, pues no puedo tener muy lejos el esjatón. Por lo tanto, esta condición escatológica no solamente la vivo este mes de noviembre en la liturgia, la condición escatológica la llevo en la vida, la llevo en el cuerpo, la llevo tatuada, la llevo en los 85 años, la llevo en mi pensamiento, la llevo pues en mis enfermedades, en mis pobrezas, en mis goteras, la llevo pues donde se llevan las cosas, donde llevamos las cosas humanas. Este año se nos ha añadido además otra cosa, y la cosa que se nos ha añadido este año ha sido pues el virus, para hacer la escatología más real. Yo otros años ni pensaba prácticamente en la escatología. Sí, hacía la cosa litúrgica y bueno, si preparaba algo, pues siempre hay que pensar un poco. Pero es que este año la tenemos ahí. Es que este año nos está machacando. Este año nos está... Nosotros, los de mi vicaría, hemos pagado el precio de 6 frailes íntimos. 6 frailes íntimos míos. 6 frailes. Padre Tiziano, padre José Montero, fray Antonio, el padre Eusebio, el padre Roberto y hace 2 o 3 días el padre Marcos Ramón Ruiz. Y con estos he tenido yo muchísima vida a lo largo de tantos años, muchísima vida. Y se han ido todos por el COVID. O sea que la escatología está metida. No ha sido una broma para nosotros, sino que está ahí, en el centro de nuestra vida. Y es verdad que los frailes lo han resentido, lo hemos resentido, y un montón. Lo hemos resentido muchísimo. Son gente, todos ellos, prácticamente todos ellos, pues muy tratables, muy cercanos, muy... Pues todo ha sucedido entre Peñalver, Alcobendas y Valladolid. Entre Peñalver y Alcobendas y Valladolid. Ha sido todo. Bien, pues esta escatología te presenta o te pone ante una pregunta. Y la pregunta es, ¿tú estás preparado? Yo estoy preparado. Y esto, pues, ¿cómo respondo yo? Yo ya sabéis cuáles son mis teorías. Digo, pues, me voy a hacer el juicio a mí mismo. Entonces, depende con la teología que me juzgue. Hay una teología que se llama, o yo llamo,
porque no se lo he oído a nadie más que a mí. Teología de la retribución. Y con esta teología, pues yo no salgo bien parado. Porque con esta teología yo he dado de comer a muchos, he dado de beber, he vestido al desnudo, he visitado al enfermo, he ido a la cárcel. Pues no lo sé, pero más bien no, más bien poco. Esta teología es la teología de la retribución, es la teología, como sabéis muy bien, del mérito, es la teología del esfuerzo, es la teología de miedo, del miedo. ¿Habré hecho bastante por los demás? ¿Habré hecho bastante, sí o no? Es la teología de la perfección, que viene ya de lejos, ya viene de 4 o 5 siglos. La perfección, que ¿dónde está esa señora? La perfección. Yo en esta teología no me extraña de que pasara por encima de este evangelio siempre un poco a pies juntillas. Pues porque yo no sé si he hecho algo o no he hecho nada en la vida. Entonces, vosotras a lo mejor habéis dado de beber a muchos, o no sé lo que hacéis vosotras. Yo no lo tengo nada claro lo que he hecho yo. ¿Qué cantidad? Porque esta teología de méritos es una teología de cantidad. ¿Qué cantidad? ¿Os acordáis de aquella señora que yo siempre cuento, hermana, amiga de mi madre? Mi madre todos los días le iba a visitar por la noche. Se llamaba Rosario. Rosario le decía a mi madre que tenía rezados 28.500 rosarios. Dios me lo premiará, ¿verdad, Felisa? Y madre le decía, mujer, ¿cómo no te lo va a premiar? Y todo lo que has pasado, y la guerra, y el criar a los hijos, ¿cómo no te lo va a premiar? Y bueno, pues se quedaban las dos muy tranquilas. Entonces vuelve mi madre a casa, que estaba yo de vacaciones, y me pregunta, dice, mira lo que me dice Rosario, ¿qué te parece a ti? Y yo, pues mira, que no es así, mamá, que no es así. Que Dios no va a premiar a Rosario por los 28.500 rosarios, que es mucho más bonito que eso, que Dios, o que Rosario, mejor dicho, tiene que dar a Dios gracias porque Dios le ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios, porque si no ella nunca hubiera rezado ninguno. Entonces, pues, decía mi madre, me suena bien lo que me dices, pero no lo encajo. No lo encajo porque don Rufo era el cura del pueblo y los anteriores Rufos también, y todo el mundo, porque esto es muy de la contrarreforma, esto viene de lejos, este tipo de teología. Este tipo de teología no quita el miedo, no. Podríamos decir que este tipo de teología, pues, no es evangelio. No estoy diciendo que la gente que viva esto no tenga Espíritu Santo y no tenga santidad, porque el Espíritu Santo se mete por encima de nuestras pobres teologías y de nuestras pobres cosas y de nuestras pobres obras. Yo no digo que mi madre no sea santa. Santo Tomás dice que
que bueno, que hay que tener algo para ser santos, algunos de los dones del Espíritu. Y yo como creía que mi madre era santa y no le encontraba ningún don, pues andaba detrás de ello. Para salvarse, dice Santo Tomás de Aquino, se necesita tener manifiesto algún don del Espíritu, porque si no estás en niveles que no son dominio del Espíritu, son todavía racionales de la carne. Y entonces, una vez entrando en casa, ya me lo habréis oído, una vez entrando en casa, pues oí que mi madre estaba con un cassette rezando el rosario y en aquel momento se me iluminó. Y como que el Señor me dijo, tu madre tiene el don del rosario. Y dije, ah, pues es un don. Es un don. ¿Y cómo se nota cuando hay un don? Por la facilidad y el gusto. La facilidad para hacerlo y el gusto. Mi madre rezaba con gusto el rosario y unos cuantos. Consuela. Cuando hay un don, hay consuelo. Y uno no pierde el tiempo, sabe que no está perdiendo el tiempo porque se alimenta interiormente. Hay el don, hay una dimensión interior que te la alimenta. Digo, ah, pues el don del rosario. Es que dones hay muchísimos, además de los 7, porque dentro de los dones pues están también los frutos del Espíritu, carismas incluso, etcétera, etcétera. Pero no quiero decir que con la teología de la retribución no haya santidad y santos, porque el Espíritu Santo, si Santo Tomás dice que con un don vale, mi madre con el don del rosario le valía. Yo me acuerdo mucho de Sor Asunción, mucho, y lo predico mucho, porque yo hablé bastante con Sor Asunción. Y bueno, pues yo veía muy claramente que aquella mujer pues no confiaba nada en su vida religiosa, menos que yo en este evangelio. No confiaba, pero confiaba muchísimo porque era enormemente sencilla desde otra teología. Yo confío en que Jesucristo, por sus méritos, me va a salvar. Esa es la otra teología, que yo la llamo teología de la gratuidad. Esta sí es evangelio. Esta sí es anuncio evangélico. ¿Por qué? Porque no es un peso, sino es algo que va a suceder dentro de ti, y ese suceso dentro de ti, pues es gozo. Te anuncio una noticia, te anuncio una buena noticia. Y yo de Sor Asunción me acuerdo mucho, precisamente por eso. Y estoy completamente seguro de que pues estará gozando de los méritos de Jesucristo en el cielo, de los méritos de Jesucristo, pero los méritos de Jesucristo que sucedieron en ella. Cuidado, no desencartemos las cosas. Los méritos de Jesucristo sucedieron en su Asunción, en nuestra vida. Dios nos salva gratuitamente, pero la gratuidad vive en nuestra vida. Es evidente, Santo Domingo fue virgen, pero ¿creéis que la virginidad es una virginidad de saldo? ¿Es un don de rebajas? No, él se la curró. Haciendo cosas, no, sucedían en él cosas. ¿Y qué cosas? Pues la lucha que el hombre tiene que sufrir para ser virgen, para ser casto, para ser pobre, para ser humilde, para ser todo. Hay algo que sucede dentro de ti
pero la entidad no es tuya, la entidad es gracia. La entidad viene de arriba, pero sucede en ti, por eso tú tienes mérito también. Esto, el mejor ejemplo es la Virgen María, porque la Virgen María recibió un evangelio, el primero de todos, la Anunciación. Alégrate, llena de gracia. Alégrate, el Señor está contigo. Y como los hombres no estamos acostumbrados a recibir buenas noticias, pues cualquier anuncio que nos hace bueno, inmediatamente preguntamos, ¿no será que? Y racionalizamos las cosas. Hasta la Virgen racionalizó también el anuncio. Y le preguntó, ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Y el ángel le contestó, el Espíritu vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Y cuando el Espíritu viene sobre ti y te cubre con su sombra, ya todo tu hacer o toda tu acción, pues ya no es obra tuya, sino que es fundamentalmente, entitativamente del Espíritu, aunque la hagas tú, es decir, suceda en ti, porque como la gracia viene a ti, pues sucede en ti. ¿Y qué hizo la Virgen por su parte? Pues una cosa muy importante, el consentimiento. Sí, yo estoy de acuerdo, yo quiero, hágase en mí, según tu palabra, hágase en mí, que también es un suceso dentro de nosotros. Pues bien, el Papa que entiende bastante de gratuidad, pues se ha inventado una palabra en castellano que, bueno, a mí me suena bien. Y dice que nosotros, para tener misericordia, para hacer estas cosas de hambre, sed, forastero, desnudo, enfermo, cárcel, para hacer estas obras de misericordia, primero tenemos que ser misericordiados. No sé si habéis oído al Papa decir esta palabra. Tenemos que ser misericordiados. ¿Qué significa eso? Que tenemos que tener experiencia de misericordia. Tenemos que tener experiencia de que nosotros hemos sido amados también con misericordia. Y ser amados con misericordia es ser amados gratuitamente. No por nuestros méritos, no por lo buenos que somos, no por nuestras cosas, sino porque Él es bueno, porque Él es grande. Esa frase de Santo Tomás, que yo repito mucho, bueno, cuando me acuerdo, de que no somos buenos porque amemos a Dios, sino que es Él, al amarnos, el que nos hace buenos. Pues aquí el Papa dice lo mismo, utiliza esta palabra inventada, que nadie puede hacer todas estas cosas si no es misericordiado primero. Y misericordiado quiere decir si no tiene esa misericordia recibida, ese don recibido. Y si tienes ese don recibido, pues ¿qué te sucede? Te sucede, lo primero de todo es que te sucede, eres pobre. Desde ese momento eres pobre. Desde el momento que te sientes misericordiado, eres pobre. ¿Por qué? Porque misericordia significa poner el corazón en el mísero. Luego eres mísero. Eres pobre. Pobre de espíritu. Pobre en el espíritu. Sabes que dependes de Dios. Sabes que el espíritu es el que obra. Sabes estas cosas. Y al saber estas cosas, pues tú ya eres pobre. Que es algo que creo yo muy interesante. Y en segundo lugar, se te da el don del servicio.
¿Por qué? Porque te ha cambiado la vida. Al ser misericordiado y ser pobre porque sabes que dependes de arriba, del Espíritu, pues entonces has recibido la capacidad de amar a Jesucristo y todo lo que es de Jesucristo. Te da la capacidad o el don del servicio. Y cuando tienes el don del servicio dentro de ti, pues tienes ya el don. ¿Y qué decía yo antes del don? Pues ganas, facilidad, gusto, consuelo. Es lo que tenía mi madre con el rosario. Consuelo, gusto, facilidad. Ese es el don. Y entonces ya se te ha cambiado el corazón. Pues bien, yo no he dado de beber, ni de comer, ni de esto, de desnudo y eso, pero creo que, bueno, pues un poco de corazón de servicio sí lo tengo. Dentro de mis coordenadas. ¿Me habéis pedido un retiro? Pues os lo estoy dando. Eso es tener un corazón de servicio. ¿Entendéis? Porque yo puedo tener fácilmente muchas disculpas para decir, ay, no, 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 que yo ya me he cortado la coleta. Pero no, no me he cortado la coleta, ni tengo ganas de cortarme la coleta. Y eso será porque tengo corazón de servicio. Porque me gusta hablar de Jesucristo, porque me gusta predicar. Ah, pero a ti no te cuesta nada predicar. Ah, sí, muchísimo. Porque si te pones aquí delante sin saber nada de lo que vas a decir, pues bueno, cuando tienes más fuerza, pues sales por donde puedas si te cortas. Pero yo ahora si me corto no salgo por ningún sitio. No tengo ni fuerza para enganchar el ovillo. No tengo fuerza. Pero bueno, ¿y tú tienes corazón de servicio? Pues yo creo que sí. Las que estáis ahí. Corazón de servicio. Pero también es bueno saberlo. También es bueno tener una buena teología. Porque una buena teología te acerca a Jesucristo. Y una mala teología, por mucho que hables de Cristo, una mala teología no te acerca a Jesucristo. No le recibes como un don. En el servicio no encuentras, en la gracia no encuentras a Jesucristo. Le imitas. Y Jesucristo no ha venido para que le imitemos. Jesucristo ha venido para que nos salve, para salvarnos y darnos un corazón nuevo, un corazón pobre y un corazón de servicio. Pues bien, estos son obras, obras. Evidentemente, no son obras para salvarnos. Su Asunción no. Vivió su vida religiosa para salvarse. O por lo menos al final lo entendió así. No, precisamente porque estaba salvada. Rosario no rezó 28.500 rosarios para salvarse, sino porque recibió la gracia de rezarlos, porque estaba salvada. Y esta teología es muy importante tenerla para llegar a un Jesucristo verdadero, a un Jesucristo de verdad. Si no, es eh, es un constructo ideal. No, no. Corazón de servicio, corazón pobre, corazón cambiado,
corazón convertido. Ahí es donde yo no solamente sé que Jesucristo actúa en mí y le amo desde ese actuar, y no porque yo le imite, sino porque Él primero me ha dado el corazón de servicio, pues entonces yo sé que soy sacerdote y aunque no haya dado de comer o de beber o de vestir o de visitar o de ir a la cárcel o de todo eso, he hecho otras cosas que son iguales. ¿Por qué? Porque servicios hay muchísimos que hay que hacer, muchísimos. A mí no me gusta confesar. A los curas solo les gusta confesar el primer año de su vida o el segundo, los dos primeros. ¿Por qué? Pues porque es la novedad de escuchar a otros y escucharle muy íntimamente y todo eso sí. Pero al tercer año, como todos somos iguales y ya se conocen todos los pecados de todo el mundo, pues ya no les gusta. Y a mí no me gusta, pero yo confieso. Y llevo 60 años confesando. Yo ya llevo 60 años de sacerdote. Y entonces cuando vaya al otro mundo, al juicio final, el Señor me va a colocar a la derecha. ¿Por qué? Porque me va a decir, yo necesitaba confesión y tú me confesaste. Pues a la derecha. Es otra cosa. Era pecador. Necesitaba, pues, ¿y cuándo te confesé yo a ti, Señor? Si tú además ni eres pecador, ¿cuándo te confesé? Cada vez que lo hiciste con uno de esos o de esas que iba por allí a confesarse, conmigo lo hacías. Vosotras pensad exactamente cuál es vuestro tema, porque seguro que a vosotras os preguntará en el último día, pues esto. Mejor dicho, no os lo preguntará, os lo dirá. Ponte a la derecha porque tuve hambre y tú me diste de comer. Y tuve esto o lo otro y tú me diste de beber. No son obras, por lo tanto, para salvarse, son obras de salvados. Pero es muy interesante que nosotros sepamos esto, tengamos una buena teología, precisamente para que no caigamos, porque es la tentación. Miren ustedes, la teología de la retribución es como muy natural, porque se basa en los propios méritos. Dicen, para no ser hereje, que nos salva la gracia de Dios. Pero yo prometo, yo confieso, yo esto, seré bueno, haré propósitos, haré... No, es otra cosa. La Virgen nunca dijo eso. La Virgen dijo que ella, pues, se sentiría, o sea, gracias al Espíritu Santo y a la palabra de Dios, dijo, hágase en mí según tu palabra. Pues bien, hay mucha discusión a veces que si la fe, que si las obras, hoy día no se pone. Esa discusión de fe y obras es cuando todo el mundo cree. Pero viviendo en un mundo como este nuestro, en que la mayoría de las personas no creen, ahora la discusión no es fe y obras, la discusión es obras y Cristo. Obras y Cristo. Ahí está la discusión. Yo no confundo de ninguna forma a Cáritas con la Cruz Roja. Yo no confundo a la Iglesia con una ONG. Yo no digo de ninguna forma que sea lo mismo y que valga lo mismo. Si lo dijera, no tendría don. Y yo no estoy contra el humanismo de la Cruz Roja. Y yo no estoy contra el humanismo de las ONG. Lo que hacen, lo hacen bien.
y que lo sigan haciendo. Pero yo lo quiero hacer desde Cristo, desde el don de Cristo. Quiero ser como Teresa de Calcuta, cuando decía que estaba más segura de que todo lo que ha hecho en favor de los pobres lo ha hecho la gracia de Dios, más segura que de su propia vida. Yo quiero ser de esos. Yo no quiero ser de la Cruz Roja, yo quiero ser de Cáritas. ¿Qué es bueno? Vale. Aquí hay mucha gente, incluso entre los curas y las monjas, que blanquean lo humano, lo blanquean todo. Da lo mismo. La cuestión es hacer el bien. La cuestión es dar de comer a los pobres. La cuestión es, yo no. Había ya películas. Tú piensas lo que te da la gana. Yo no. Yo no blanqueo. Yo soy humano y hago muchas cosas humanas y bien. Pero no blanqueo el humanismo haciéndolo don de Dios. No. Jesucristo ha venido a redimir lo humano. No, yo no blanqueo. No me gusta y no me gustaría además de ninguna forma hacerlo así. ¿Por qué? Pues porque... Pero rápidamente los curas, porque yo de esto tengo más discusiones que no podéis imaginar. Pero lo mío es lo que os estoy diciendo hoy. Y los curas que blanquean y que da igual la Cruz Roja que Cáritas, los curas que blanquean todo lo humano, dicen, no, es que Dios dice que lo que hiciste a uno de estos pequeños. ¿Y quiénes son esos pequeños? Pues mire, yo creo que el Evangelio, hay que entenderlo dentro del Evangelio todo. ¿Quiénes son los pequeños? El mismo Mateo, cuyo Evangelio hemos leído, dice él quiénes son los pequeños. ¿Y qué dice Mateo de los pequeños? Dice, quien dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de ser discípulo, le aseguro que no perderá su recompensa. Mateo 10:42. O sea, yo quiero vivir del don. Yo quiero disfrutar del don. Yo no quiero blanquear cualquier cosa. Porque no. El Vaticano II, hay que reconocerlo, y en eso estoy muy de acuerdo, dice que aquel día final habrá mucha gente que no conocieron a Cristo y que no oyeron hablar de Cristo y que no han tenido ocasión, aún viviendo en países cristianos a lo mejor, de tener el suficiente paz o reposo interior para conocer a Cristo y ver que han sido llamados por Cristo. Dice el Vaticano II, habrá muchos pequeños que nunca oyeron de hablar de Cristo y Cristo les dirá, ponte a la derecha. ¿Por qué? Pues porque lo dice el Vaticano II. Pues porque el Espíritu Santo ha trabajado en ellos la bondad humana. Porque la bondad humana es muy difícil que exista si no es por el Espíritu Santo. Aunque sea solo humana. ¿Por qué? Pues porque nos domina el pecado. El hombre tiende al pecado. Los hombres tendemos al pecado, pero sobre todo al pecado contrario a. Sobre todo al pecado contrario a lo que hemos dicho, del hambre, de la sed. ¿Cuáles son los pecados contrarios? El que ha quitado de comer a los pobres, el que le ha quitado el agua a los pobres, el que le ha quitado el vestido, el que ha encarcelado injustamente, etcétera. Esas cosas, pues ya. ¿Que se van a salvar muchos o pocos?
Mi compañero Vicente Borragán dice que se van a salvar todos, porque si no sería un fracaso de Dios. Yo lo respeto, pero en la Biblia, digamos, como que no encuentro yo muy aprobada esa opinión. Más bien, el Evangelio me parece a mí que el Evangelio y las epístolas me parece a mí que zurran bastante y que ponen los puntos sobre las íes de las situaciones de cualquiera. Bien, eso no nos interesa porque en definitiva solo le pertenece a Dios. Y a mí me gustaría que se salvaran todos, porque como dice San Pablo, Dios tiene misericordia de todos y Dios, pues, sencillamente quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Una noche una chica, pues, tuvo como una acción del Espíritu Santo fuerte, como a las 2 de la mañana, y tenía ganas de que se hiciera de día para contarlo. Tenía que contárselo a alguien. Y entonces, nada más hacerse de día, cogió el teléfono y llamó a una amiga. Y esa amiga le respondió, mira, eso que te ha pasado es una cosa del Espíritu Santo. Y la otra, sin esperar a más, me dice, mira, ¿sabes lo que te digo? Que el Espíritu Santo me viene hablando desde hace muchos años que vivo en el ateísmo. Dice, pero el problema es que yo estaba completamente sorda. Pero él me ha hablado. Esta noche me he dado cuenta de que lo que me ha dicho esta noche, que me ha producido lo que me ha producido, ya me lo había dicho muchas veces, pero yo estaba completamente sorda. Pues bien, yo pues le pido al Señor que rompa la sordera y que en realidad pues nos ayude a todos nosotros a no a blanquear, sino a distinguir. Porque si nosotros no encontramos el hecho diferencial, si para ti el ser monja no tiene ningún hecho diferencial con cualquier voluntario de la Cruz Roja, no entiendo por qué eres monja. No entiendo. Para mí hay un hecho diferencial interior muy profundo. Y yo te invito a que en tu corazón y con mucha oración al Espíritu Santo busques el hecho diferencial. ¿Por qué? ¿Qué significa mi vocación en comparación con una voluntaria de la Cruz Roja? O con una... Hombre, evidentemente en la Cruz Roja puede haber muchas cristianas. No. Yo en cuanto cristianas no me meto, sino en cuanto humanista nada más. A ver si me entendéis. El hecho diferencial. Yo quiero las cosas claras. Yo soy sacerdote, 60 años de sacerdote llevo. ¿Hay algún hecho diferencial en mi vida? Porque si no, podía haber sido cualquier otra cosa. Pues yo sí le encuentro mi hecho diferencial. Pues nada, hermanas, esto es lo que se me ocurre, digamos, para esta mañana. Espero que os dé materia para reflexionar un poco y rezar un poco durante este retiro. Pues gloria al Señor.